Todavía recuerdo claramente la primera mañana que entré en Las Chozas, un lugar donde el olor a humo, a basura y a sudor se fusionaban como una niebla espesa y sofocante. Había recorrido muchos lugares en mi vida: rascacielos, lujosas villas, salas de reuniones frías, con el tic-tac del reloj resonando a cada instante. Pero nunca, jamás, había estado en un sitio que encogiera tanto mi corazón. Este barrio marginal estaba a poco más de 10 kilómetros de mi oficina, pero parecía estar a mundos de distancia. Allí, los tejados de chapa oxidada se superponían unos a otros, los niños desnudos corrían por caminos llenos de aguas residuales, y en medio del ensordecedor claxon de los coches, la gente sonreía, intentando sobrevivir día tras día. No me imaginaba que precisamente ese lugar maloliente y pobre sería el destino que me haría encontrar a aquel niño. Un niño llamado Marco, de 10 años. Llegué allí, al principio, no por compasión. Honestamente, no tenía ninguna razón para preocuparme por un barrio de chabolas. Yo era solo un empresario ocupado, el CEO de una gran empresa de energía, acostumbrado a dar órdenes, acostumbrado a controlar. Pero esa mañana, después de una reunión tensa, escuché que un grupo de voluntarios de mi esposa iría a repartir alimentos a los niños pobres. No sé por qué, pero acepté acompañarlos. Quizás necesitaba respirar algo real, después de meses de solo oler a poder y beneficios. Cuando el coche se detuvo frente al callejón, una escena me dejó helado. Decenas de niños desnutridos rodeaban cajas de comida instantánea. Sus ojos brillaban al ver los dulces y la leche. Pero en medio de esa ruidosa multitud, noté a un niño que se mantenía más apartado, sin empujar, sin pelear. Él solo observaba en silencio, con sus ojos oscuros mirándome, profundos y serenos, como si fueran más viejos que su edad real. Llevaba colgada al hombro una bolsa rota. Dentro había latas oxidadas, y a su lado, una pequeña chabola levantada con chapa vieja, cubierta por cartones pegados con cinta adhesiva. «Ese es Marco», me susurró un voluntario. «Perdió a sus padres hace 2 años. Se gana la vida recogiendo basura. Nunca le pide dinero a nadie». Me quedé en silencio. Un niño de 10 años, viviendo solo en medio de la basura, y aún así, manteniendo su dignidad. Cuando mi esposa se acercó para darle un bollo, Marco inclinó la cabeza. «Gracias, señora. Pero, ¿puedo llevar uno para mi madre?» Mi esposa me miró, perpleja. La mujer, la madre de Marco, había fallecido hacía mucho tiempo, pero el niño conservaba la costumbre de llevar comida a su madre. No sé por qué, pero en ese momento sentí como si alguien me apretara el corazón. Por la tarde, cuando los voluntarios se habían ido, me quedé. Le dije al chófer que me esperara a la entrada del callejón y me adentré solo. Quería ver con mis propios ojos dónde vivía el niño. La chabola de Marco estaba justo al lado de un canal de aguas negras. Dentro, solo había una estera rota, una foto vieja colgada torcida en la pared y una caja de madera que guardaba unas cuantas monedas. En la pared, con letra temblorosa, alguien había escrito con tiza blanca: «Dios ayuda a los que son pacientes y honestos». El niño no sabía que lo estaba mirando. Marco estaba sentado en una esquina, cosiendo meticulosamente su bolsa rota. Me acerqué y le pregunté en voz baja: «¿Vives aquí solo?» El niño levantó la cabeza, sus ojos redondos y brillantes, y asintió. «Sí, señor, vivo aquí, con los recuerdos de mis padres». Su voz era suave como un suspiro. Me di cuenta de que en el rincón de la pared había 2 pequeños cuencos, como ofrendas sencillas, quizás, al lado de la foto de su padre y su madre. Un hombre con ropa de obrero y una mujer con un pañuelo sencillo. Pregunté: «¿A qué se dedicaba tu padre?» Marco acarició suavemente la foto y luego respondió: «Mi padre trabajaba en la fábrica de gas de las afueras. Era muy bueno, siempre me enseñaba a ser paciente y honesto. Decía que
Aunque fuéramos pobres, no debíamos mentir, porque Dios lo ve todo. Se detuvo un momento y continuó. El día que mi padre murió, no entendí por qué. Solo me dijeron que un coche lo atropelló y se dio a la fuga. Me paralicé. En ese instante, no entendí por qué mi corazón latía tan fuerte. Una ráfaga de viento pasó, trayendo consigo el olor a basura quemada y la humedad del canal. Miré a los ojos del niño. Había algo familiar en ellos. Una mirada, exactamente igual a la de alguien que había conocido en un pasado lejano. Pregunté más. ¿Hace mucho que murió tu madre? Mi madre estaba enferma, señor. No teníamos dinero para medicinas. Ella me dijo, no estés triste, hijo. Dios siempre tiene un plan. Y luego cerró los ojos. ¿Y después? Después le prometí a mi madre que nunca haría nada malo. Esa frase fue como una hoja afilada cortándome profundamente el alma. Un niño huérfano en medio de un basurero, y aún así manteniendo una promesa moral, mientras que personas como yo, entre edificios iluminados, olvidábamos repetidamente el límite entre lo correcto y lo incorrecto. Empezaba a anochecer. Las luces amarillas y tenues se filtraban desde los pequeños bares. Marco sacó una vieja lata. Dentro había unas cuantas monedas sueltas. Las contó y murmuró. Faltan 2 euros para comprar leche para el niño del final del callejón. Me quedé inmóvil. No solo vivía para sí mismo. En la pobreza, todavía pensaba en los demás. Salí de la chabola, mi mente inundada por la imagen de aquel niño. No sabía que, en ese preciso momento, el momento en que vi esos ojos entre el olor a basura y las luces tenues, era el primer instante en que Dios estaba reorganizando todas las piezas de mi vida. Esa noche volví a casa. En el balcón del 15º piso miré la ciudad resplandeciente. Luces amarillas cubrían las calles, y allá abajo, en el rincón oculto de las chozas, estaban la oscuridad y la basura. Me quedé allí mucho tiempo, con el corazón pesado. Mi esposa preguntó, ¿qué te pasa? Solo dije en voz baja, ¿sabes? Hay niños que no necesitan a sus padres para saber vivir como adultos. ¿De quién hablas? De un niño, se llama Marco. No sé por qué, pero desde ese día, la cara de ese niño aparecía constantemente en mi mente, incluso en las reuniones más importantes, en medio de cifras y planes de inversión gigantescos. Había algo en la mirada de Marco que no me dejaba en paz. No sabía que solo unas semanas después, ese mismo niño, el que vivía entre la basura, me sacaría de mi arrogancia, de ese mundo frío de la razón y el dinero que había construido a mi alrededor. Y desde un pequeño instante, la vida de los dos cambiaría para siempre. Si alguna vez has visto a un niño que conserva la luz en sus ojos en medio de la oscuridad de la pobreza, entenderás que, a veces, la fe no necesita ser enseñada, sino que nace de las heridas. Todavía recuerdo claramente aquella mañana. En Madrid, la lluvia acababa de cesar. El suelo aún estaba cubierto de barro y basura. El cielo era de un gris opaco. El aire estaba cargado de olor a humedad y a gases de escape, haciendo que cualquiera que pasara por las chozas quisiera apresurarse. Pero quizás fue precisamente en esa mañana húmeda donde un milagro comenzó. Llegué al barrio marginal antes de lo habitual. Mi esposa había dicho que los voluntarios repartirían leche a los niños, y yo quería presenciar por mí mismo cómo vivían. No sé por qué, pero desde mi encuentro con Marco, siempre sentí un impulso, como si una parte de mi memoria me estuviera llamando, obligándome a volver. La lluvia de la noche anterior había dejado todo más desordenado. Bolsas de basura rotas, botellas y bolsas de plástico flotaban a lo largo del Canal Negro. Y en medio de ese paisaje, vi a Marco. El niño estaba tan delgado como la vez anterior, su ropa vieja pegada a su piel por la humedad,
sus pequeñas manos hurgando en la basura con un palo roto. Nadie lo acompañaba, solo un gran saco atado a la cintura y una mirada firme, inusual para un niño de 10 años. Me detuve, sin llamarlo. Solo me quedé quieto observando. Había algo en la forma en que se inclinaba, recogiendo cada lata, cada trozo de plástico, con meticulosidad, con paciencia, que me dejó mudo. En medio del hedor de la basura no mostraba desprecio ni asco, solo se concentraba como si estuviera buscando un tesoro. Y entonces, sucedió algo extraño. Un sonido muy débil resonó en medio de las últimas gotas de lluvia. Al principio pensé que era un gatito. Pero Marco se detuvo. Sus pequeños hombros se tensaron como si hubiera captado algo. Inclinó la cabeza, escuchando. El sonido volvió a sonar, débil e intermitente. No era un gato, era un llanto. El llanto de un bebé recién nacido. Vi a Marco correr hacia una gran pila de basura en la esquina del callejón. Sus manos temblaban mientras apartaba capas de espuma de poliestireno y cáscaras podridas. El llanto se hizo más débil. Entonces, de repente, lo oí gritar en voz baja. ¡Dios mío! Me acerqué más. En medio de los pedazos de basura sucia, un bebé recién nacido estaba acostado en una caja de cartón mojada y fría, envuelto precariamente en un trozo de tela mohosa. Los labios del bebé estaban morados, los ojos cerrados, su pequeño cuerpo temblaba. Marco se quedó paralizado. Vi en sus ojos el horror mezclado con la piedad. Nadie le enseña a un niño de 10 años cómo reaccionar en una situación así. Pero Marco no dudó. Se quitó la única camisa que llevaba, envolvió al bebé y lo abrazó fuertemente contra su pecho. No temas, pequeño. Tu hermano mayor ya está aquí. Su voz temblaba, pero era firme. Marco llevó al bebé de vuelta a su vieja chabola. Lo seguí en silencio. En aquella miserable casa, Marco acostó al bebé en la estera de paja, tomó el único trozo de tela limpia que le quedaba para secarle el cuerpo, y susurró. «Tienes frío, ¿verdad? Sé paciente. Dios te cuidará». Miré en silencio. Un niño huérfano, que vivía en la pobreza, aún podía pronunciar palabras llenas de fe como esas. Marco encontró un poco de agua de lluvia que quedaba en una lata, la calentó y con una cuchara pequeña se la dio al bebé gota a gota. El bebé sollozó suavemente y poco a poco dejó de llorar. La primera sonrisa apareció en el rostro de Marco, una sonrisa que nunca había visto el primer día que lo conocí. Voy a llamar al bebé. Estrella. Porque has llegado en medio de la oscuridad, como una luz que Dios me ha enviado. Sentí que mis labios temblaban. Quizás, en ese momento, yo también sentí esa luz. Volví a mi coche y le pedí al chófer que esperara más lejos. Quería que Marco no se diera cuenta de mi presencia. Vi cómo salía corriendo del callejón, abrazando una pequeña lata de metal, probablemente sus pocos ahorros. Se dirigió a una tienda de barrio al final de la calle. Lo seguí, solo para observar. Allí, puso sobre el mostrador unas cuantas monedas oxidadas. «Señor, deme la lata de leche más pequeña, para que mi hermano pequeño no llore más». El dueño de la tienda lo miró sorprendido. «¿Tu hermano pequeño? ¿De dónde has sacado un hermano?» «Dios me lo ha enviado», respondió con seriedad, sus ojos brillando como si creyera en lo obvio. El dueño solo sonrió, le dio la caja de leche, quizás más por emoción que por el dinero. Vi esa escena y sentí un nudo en el pecho. Un niño que no tenía nada, creía que se le había dado una misión sagrada, cuidar de una pequeña vida que el cielo le había enviado. Cuando Marco regresó, yo seguía parado en silencio fuera de la puerta de la chabola, mirando a través de la rendija. Preparó la leche con agua tibia. Se la dio a Estrella cucharadita a cucharadita y tarareó suavemente una melodía que reconocí. Una vieja nana que se canta a veces para consolar. «Duerme, niño,
El Señor te cuida. Cantaba y lloraba al mismo tiempo. Pero en esas lágrimas no había desesperación, solo una luz extraña. La fe. Afuera, el viento volvió a levantarse. La lluvia fina caía sobre el tejado de chapa. Escuché su susurro. Padre, madre. Hoy ya no estoy solo. Sabía que debía irme. Pero mis pies no se movían. Una extraña sensación inundó mi corazón, a la vez pena y gratitud. De repente, pensé que quizás Dios me estaba permitiendo ver lo que había olvidado durante años, que la verdadera compasión no requiere condiciones. Cuando me fui del callejón, el sol de la tarde había salido, brillando a través de las chapas oxidadas creando destellos de luz. Bajo esa luz, vi a Marco acunando a Estrella, durmiéndola. Esa imagen se grabó en mi mente. Un niño sosteniendo a un bebé, en medio de un basurero apestoso, pero irradiando una calidez que ninguna villa podría tener. No sé por qué, pero de repente sentí un miedo vago de que, si este mundo no se daba cuenta a tiempo de niños como Marco, quizás habríamos perdido lo más preciado, la humanidad nacida del dolor. Esa noche, al volver a casa, me quedé mucho tiempo frente a la ventana. Madrid seguía resplandeciendo, pero yo solo veía la imagen de una pequeña chabola y el niño durmiendo a su hermana en la oscuridad. Me pregunté, ¿queda todavía en cada uno de nosotros un lugar para una pequeña estrella? Un milagro que llega en medio de la basura, para despertar el corazón que se ha enfriado. Si fueras tú, en medio de un mundo lleno de codicia y dureza, y de repente escucharas el débil llanto de una pequeña vida que necesita ayuda, ¿estarías dispuesto a detenerte, a aceptar esa misión y ese desafío? Aún recuerdo muy bien la última vez que vi a Marco antes de que todo sucediera. Ese día, hacía un calor sofocante en Madrid. El sol caía como fuego sobre los viejos tejados de chapa. En medio de la multitud ajetreada, aquella pequeña silueta empujaba su carrito de basura de madera improvisado, con un bebé atado a su pecho con un trapo viejo y desgastado, la cabeza del bebé apoyada en su hombro. Estaba sentado en mi coche, observando. Una escena que parecía normal, pero que me hizo sentir un escozor en la nariz. Un niño huérfano, que no era lo suficientemente mayor para cuidarse a sí mismo, estaba tratando de alimentar a otra vida con sus pequeñas manos. Marco caminaba despacio, sus pies descalzos y ennegrecidos pisando el asfalto caliente. De vez en cuando se detenía, ajustaba suavemente la tela para que el bebé pudiera respirar mejor, y luego continuaba recogiendo cada botella de plástico, cada lata de metal. Cuando la gente pasaba, todos lo miraban con compasión, pero nadie se detenía. Nadie ayudaba. Oí a la gente del barrio comentar: «Ese niño es terco, señor. La señora Rusty se lo ha aconsejado muchas veces y no escucha». Señora Rusty, la anciana vecina, era amable. A menudo le daba a Marco sobras de comida. Ese día, la vi salir con un puñado de arroz recién cocido. «Marco, deberías llevar a tu hermana a la casa de acogida. Aún eres un niño. ¿Cómo vas a poder con esto?» Marco levantó la cabeza. El sudor le corría. Su voz era suave pero firme. «No, señora. Es mi hermana. Yo la cuidaré, como mi madre me cuidó a mí». La anciana suspiró, sus ojos vidriosos de compasión. «Tienes un corazón más grande que los adultos, hijo. Que Dios te proteja». Escuché cada palabra, sintiendo mi corazón encogerse. A veces, la gente envejece con el tiempo, pero hay niños que maduran a causa del dolor. Si alguna vez dudaste de que los destinos entrelazados solo existen en los cuentos de hadas, busca otras historias en este canal, porque en la vida real hay niños como Marco que nos hacen creer que la magia aún existe. Los días siguientes, seguí teniendo noticias suyas de vez en cuando. La gente decía que Marco estaba empezando a debilitarse porque ayunaba para ahorrar dinero para comprar leche para Estrella. Solo comía arroz frío, bebía agua, a veces mordía pan viejo que pedía en el mercado.
A la hora del mediodía, bajo el sol abrasador, lo vi sentado bajo la sombra de un árbol, Estrella dormida plácidamente en sus brazos. Marco le acariciaba el pelo, susurrando: «Duerme, Estrella. Te prometo que no pasarás hambre». Esa frase, aparentemente simple, me ahogó, porque en sus ojos no había desesperación, solo amor y fe, algo que muchos adultos como yo habíamos perdido hace mucho tiempo. Esa noche, una tormenta repentina se desató sobre Madrid. Me contaron que, en la pequeña chabola, Estrella lloraba desconsoladamente de hambre. Marco intentó consolarla, pero ya no quedaba leche, ni dinero. Buscó por toda la casa. Solo quedaban unas pocas monedas sueltas, no lo suficiente para comprar nada. El llanto de Estrella era desgarrador, ahogando el sonido de la lluvia golpeando el tejado de chapa. Marco se sentó con las rodillas recogidas, temblando de frío y desesperación. Miró la foto de sus padres colgada en la pared, sus ojos buscando ayuda. «Padre, madre, ¿qué debo hacer? Mi hermana tiene hambre. No puedo dejar que se muera». Luego se levantó, se puso su chaqueta, abrazó a Estrella por un momento y la acostó. Decidió salir. La tienda de Don Tono estaba justo en la esquina del mercado, cerrada temprano debido a la lluvia. Pero todos en el barrio sabían que cada noche Don Tono dejaba varias cajas de leche en el porche para la entrega de la mañana. Y esa noche, en medio de los truenos, una pequeña sombra se deslizó. No lo presencié yo mismo, pero cuando Don Tono me lo contó, pude imaginarlo claramente. Marco tembló al abrir la caja, sacó la lata de leche más pequeña, cerró la puerta de nuevo y corrió de vuelta. La lluvia seguía cayendo a cántaros. La chaqueta fina no era suficiente para protegerlo del frío, pero él abrazaba la lata de leche como si fuera una esperanza. Al llegar a casa, Estrella seguía llorando. Preparó la leche con agua tibia, se la dio al bebé. El bebé dejó de llorar y se durmió en los brazos de su hermano. Pero en ese momento, Marco rompió a llorar. Miró al bebé. Las lágrimas le rodaban por la cara. «Perdóname, Estrella. Tu hermano mayor ha robado leche. Dios, no quería hacer algo malo, pero no podía soportar verte con hambre». Dijo esto, y luego se desplomó, llorando sin sonido. Esa escena me oprimió el pecho. Un niño que robaba, pero no por codicia, sino por amor. En el límite entre el pecado y la compasión, Marco eligió el amor, y luego fue atormentado por su propia conciencia. A la mañana siguiente, el cielo estaba extrañamente despejado. Vieron a Marco aparecer frente a la tienda de barrio de Don Tono, con la lata de metal llena de monedas. Inclinó la cabeza. «Señor, lamento haber tomado la leche anoche. Solo quería que mi hermana no muriera de hambre. Hoy he venido a pagar. Trabajaré para usted hasta que tenga suficiente dinero». Don Tono se quedó quieto, sin decir nada durante unos segundos. Luego se acercó, puso su mano sobre el hombro del niño. «Hijo, no necesito el dinero. Solo necesito que me prometas una cosa. Nunca dejes de creer en la bondad, porque solo la gente buena sabe arrepentirse». Marco levantó la mirada, sus ojos llorosos, y asintió suavemente. Me contaron esa historia a través de un residente del barrio, y durante muchos días después no dejé de pensar. En medio de millones de personas que se afanan por ganar dinero, hay un niño pobre que se arrepiente por un pequeño error. ¿Quién es el que merece ser llamado rico? Esa noche, volví a sentarme solo en el balcón, mirando la ciudad. Entre el sonido de los claxones y las luces, de repente recordé el rostro de Marco, la forma en que inclinaba la cabeza, su mirada sincera, su voz suave pero firme. Me pregunté, ¿serán precisamente las personas más pequeñas las que nos ayudan a reexaminar nuestra propia conciencia? Cuando escuché que Marco seguía recogiendo basura, llevando a Estrella por todo el mercado,
Mi corazón se sintió a la vez pesado y respetuoso. Nunca pidió. Solo vivía de la manera que sus padres le habían enseñado. Honesto y paciente. No sé si este mundo tiene un lugar para un corazón tan puro, pero creo que Dios siempre tiene una manera de probar a los elegidos. Y no me imaginaba que la siguiente prueba de Marco, que era también una prueba de fe, estaba más cerca que nunca. Nunca podré olvidar la tormenta de esa tarde. Madrid se inundó con la lluvia, el agua cayendo de los tejados pobres como un sollozo interminable. Estaba sentado en mi coche, en medio de la gente que se apresuraba a refugiarse, sintiendo mi corazón pesado como una piedra. Durante 3 meses, la imagen del niño basurero, abrazando a su pequeña hermana en el barrio marginal, me había perseguido como una herida abierta. Después de ver por primera vez a Marco rescatar al bebé de la basura, seguí investigando sobre él en secreto. Pedí a alguien que preguntara por el barrio de las Chozas, instruyéndoles que no revelaran mi identidad. Todos decían: «Ese niño es bueno, señor. Él nunca pide, pero siempre da». El niño nunca pidió nada a nadie, solo dio lo que tenía. Solía pensar que en ese basurero solo había olor a pobreza y desesperación, pero resultó que precisamente en el lugar más miserable florecían las flores más hermosas de la compasión. Ese día, mientras la lluvia caía violentamente, mi teléfono sonó. Era mi chofer, su voz temblaba. «Señor, parece que ese niño, Marco, está caminando bajo la lluvia. Está abrazando al pequeño y se dirige hacia la casa de acogida, orfanato. Acabo de verlos, sin paraguas, sin zapatos». Me quedé en silencio. En ese momento, sentí como si alguien me apretara el corazón. Un extraño flujo de emoción me invadió. Mitad miedo, mitad pena. Di una orden concisa. «Síquelos». El coche avanzó lentamente por el estrecho callejón, las luces delanteras iluminando la cortina de lluvia blanca. A lo lejos, vi una pequeña silueta tambaleándose. Era Marco. Estaba empapado, su camisa fina pegada a su cuerpo, sus labios pálidos. En su pecho, el diminuto bebé, envuelto en un trapo viejo, lloraba débilmente. Abrí la puerta del coche, a punto de llamarlo, pero Marco seguía caminando, como si no me oyera. Cada paso que daba era lento, pesado, como si llevara al mundo entero sobre sus hombros. Vi claramente cómo temblaba, sus piernas flaqueando, pero aún así apretaba a la niña contra su pecho, protegiéndola de la lluvia. Una imagen que me hizo sentir avergonzado. Mientras yo estaba sentado en mi coche cálido, con mi traje seco, un niño huérfano luchaba contra la tormenta, solo para evitar que una pequeña vida se congelara. Intenté bajar para ayudar, pero algo me detuvo. Quizás fue el respeto. No le pedía nada a nadie, no suplicaba, simplemente hacía lo correcto en silencio. Hice que el coche avanzara lentamente tras él. La lluvia cortaba el parabrisas como cuchillos, y sentí un dolor agudo en el corazón. Marco caminó durante casi 2 horas, hasta que se detuvo frente a la verja de hierro de la casa de acogida Nuestra Señora de la Caridad. Se quedó allí, con la respiración entrecortada. Luego llamó a la puerta. Salió a abrir una mujer de mediana edad. Reconocí a la Madre Carmen, la encargada de la casa de acogida. Marco habló con voz ronca. «Madre, por favor, cuide a mi hermana pequeña. Necesita leche, un lugar para dormir. Ella merece un futuro». Y justo después, Marco se desplomó. La niña seguía en su pecho, llorando débilmente. Corrí hacia allí, pero la Madre Carmen ya había tomado a la niña en brazos y llamó a alguien para que llevara a Marco adentro. Lo acostaron en una pequeña cama, mojado y frío, con los labios morados. Vi un pedazo de papel húmedo y rasgado en el bolsillo de su camisa. La letra garabateada decía: «Si no me despierto, por favor, críen a mi hermana. Gracias». Tuve que darme la vuelta, sin querer que nadie viera mis ojos enrojecidos.
A la mañana siguiente volví a la casa de acogida. Marco todavía estaba en el hospital cercano. El médico dijo: fiebre alta, infección pulmonar. El niño está exhausto por la desnutrición y la exposición al frío. Cuando entré en la habitación, Marco estaba despierto. Me miró, sorprendido. Señor, ¿por qué está usted aquí? No respondí, solo pregunté en voz baja: ¿cómo te sientes? Sonrió débilmente. Estoy bien. Gracias, señor. ¿Dónde está mi hermana? La niña está a salvo. La madre Carmen la está cuidando. Al escuchar eso, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias a Dios. Alabado sea Dios. Ahora estoy tranquilo. Me senté y pregunté: ¿por qué no dejaste que otros te ayudaran? Pudiste haber muerto. Marco negó con la cabeza suavemente. No temo a la muerte, señor. Solo temo que mi hermana se quede sola, como yo antes. Dios me la envió. Tengo que cumplir mi promesa. Esa frase me dejó sin palabras. Miré a aquel niño flaco, en medio del hospital blanco, todavía hablando de responsabilidad, de fe, con la mirada brillante de un adulto. Cuando la madre Carmen entró, tomó la mano de Marco. Hijo, puedes quedarte en esta casa de acogida. Te daremos educación, un lugar decente donde vivir. Marco se quedó en silencio por un largo tiempo. Pensé que aceptaría, pero sacudió la cabeza suavemente. Gracias, madre. Pero no puedo. Tengo que volver para cuidar la casa que me dejaron mis padres. Es el único recuerdo que tengo. La madre Carmen me miró, luego suspiró suavemente. Este niño, terco pero de buen corazón, que Dios lo proteja. Marco se levantó débilmente, pidiendo permiso para irse. No aceptó dinero, ni medicinas. Solo inclinó la cabeza en agradecimiento y se fue bajo la lluvia ligera. Lo seguí con la mirada, mi corazón revuelto. Un niño huérfano, flaco, pero con una fuerza de voluntad en su corazón que un adulto como yo nunca tuvo. Cuando la puerta del hospital se cerró, me senté en el coche, mirando cómo su figura se hacía pequeña. Las gotas de lluvia caían sobre el cristal, deslizándose como lágrimas. Me pregunté: en este mundo moderno, donde la gente ha olvidado cómo amar, ¿cómo es posible que todavía exista un corazón tan puro? No sabía a dónde iría Marco, ni cómo viviría, pero sí sabía que, a partir de ese momento, mi vida ya no sería la misma. Esa noche, la lluvia seguía cayendo. Desde la ventana de mi casa, miré a lo lejos, hacia las chozas. En mi imaginación, vi a Marco regresar a su pequeña chabola, mojado y frío, sin el llanto de un bebé, sin calor. Seguro que estaba sentado solo, mirando al cielo y diciendo: Padre, madre, cumplí mi promesa. Pero, ¿por qué me siento tan vacío? Cerré los ojos, rezando en silencio. Sé que Dios nunca permite que un corazón bondadoso sea olvidado. Y creo que esa lluvia, la lluvia que Marco atravesó, estaba limpiando el dolor para abrir el camino a otro milagro. Hay tardes en la vida en las que un solo rayo de sol es suficiente para hacernos creer que toda oscuridad tiene una razón para existir. Y yo había visto eso, en el rostro de un niño llamado Marco. Un mes después de esa lluvia fatídica, yo seguía pasando a menudo por las chozas, mirando en silencio hacia la vieja chabola donde vivía. No entendía por qué lo hacía. Quizás porque desde aquel día, cuando vi a Marco caer en la lluvia, abrazando fuertemente a su hermana pequeña, mi corazón ya no encontraba paz. Solía pensar que el éxito y la fama me harían libre, pero no. Fue la mirada de un niño pobre lo que me hizo querer volver a vivir como un ser humano. Ese día, el sol de finales de temporada caía sobre el barrio marginal, colándose por los huecos de las chapas oxidadas, reflejándose en los charcos. Marco volvió a recoger basura, su viejo saco arrastrándose por el suelo. Ya nadie lo llamaba el pequeño basurero, porque todos sabían que ese niño había salvado una vida de la muerte.
Pero lo que me conmovió fue que, cada tarde, después de trabajar, Marco se detenía frente a la casa de acogida. No entraba. Solo se quedaba fuera de la cerca, refugiado bajo la sombra de un árbol, sus ojos fijos en el patio de juegos. Lo seguí varias veces, y cada vez veía la misma escena. Dentro de la casa de acogida, la bebé, Estrella, estaba aprendiendo a caminar en los brazos de las monjas. Cada vez que Estrella reía, los ojos de Marco se iluminaban, aunque las lágrimas caían silenciosamente. «Dios mío», susurraba, «solo deseo que ella sea feliz. Solo eso, para mí ya es suficiente». Escuché esa frase desde una distancia prudente, pero por alguna razón resonó en mi corazón, como una oración que nunca cesaba. Recuerdo claramente que, esa mañana, justo al terminar una reunión con la junta directiva, mi teléfono sonó. Era la Madre Carmen. Su voz estaba emocionada. «Señor, creo que debería venir a la casa de acogida. Hay algo que necesita saber sobre ese niño». Fui en coche inmediatamente. En el camino, no imaginaba que ese viaje abriría un lazo de destino por el que estaría agradecido toda mi vida. Cuando mi coche se detuvo frente a la casa de acogida, vi que otro sedán negro acababa de llegar. Una pareja bajó. El hombre de mi edad, vestido con un traje gris, y la mujer, más joven, abrazando fuertemente a un bebé. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos llorosos como si hubieran pasado por un infierno. La Madre Carmen salió, señalando al bebé. «Don Tidar, doña Wina. Este niño es su hijo». Me quedé helado. ¿Qué quiere decir? Ella contó que este bebé, a quien la casa de acogida llamó Estrella, fue encontrado en manos de un niño basurero llamado Marco, hace un mes. Marco lo había salvado de un basurero, lo cuidó como a su propio hermano, y luego, bajo la lluvia, lo trajo aquí para mantenerlo con vida. Doña Wina rompió a llorar, abrazando fuertemente a su hijo. Dewa, el nombre real del bebé. Mantengo este nombre indonesio, culturalmente neutral en el texto en español, para representar el nombre original que el narrador aprendió después. Don Tidar, el hombre a su lado, se quedó en silencio por mucho tiempo, las lágrimas cayendo sin control. «Hemos estado buscando a este niño durante un mes entero, y resulta que Dios lo confió a un niño de la calle». Incliné la cabeza, sin atreverme a decir una palabra. Entendí ese sentimiento. El dolor de perder a un hijo, y también el arrepentimiento al darse cuenta de que fuiste salvado por alguien a quien nunca habías prestado atención. Una hora después, fui con ellos al barrio de Las Chozas. El sedán negro brillante se detuvo frente a la pequeña chabola, donde Marco estaba sentado remendando su saco. Levantó la cabeza, sus ojos mostraron un destello de sorpresa al verme a mí y a la Madre Carmen. Luego miró fijamente a la pareja detrás. En los brazos de la mujer estaba Estrella, o más bien, Dewa, balbuceando una sonrisa. Cuando los ojos del bebé se encontraron con Marco, inmediatamente levantó las manos, riendo a carcajadas. Marco se quedó paralizado, inmóvil en el resplandor del sol de la tarde. «Marco», la Madre Carmen habló en voz baja. «Estos son los padres biológicos de Estrella. Ellos son la familia de mi hermana». No dijo nada, solo miró al bebé sonriendo en los brazos de la mujer. La primera lágrima cayó suavemente. Don Tidar dio un paso adelante, su voz se quebró. «Este niño se llama Dewa. Lo has salvado. Has salvado a toda nuestra familia. Si no fuera por tu bondad, quizás nunca lo habríamos encontrado de nuevo». Marco inclinó la cabeza. Su voz temblaba. «Dios ayudó, señor. Yo solo hice lo que tenía que hacer». Doña Wina no pudo contenerse. Se acercó y abrazó al niño. «Hijo, gracias. Te debemos una vida». Nadie dijo nada más. Solo el viento soplaba, llevando la risa de Dewa, y la luz del sol caía,
haciendo que todo el barrio pobre pareciera limpio por la fe. Un momento después, don Tidar me miró. Luego se dirigió a Marco. «Marco, ¿quieres venir a vivir con nosotros? Doña Huina y yo queremos adoptarte. Mereces una vida mejor. Educación, ser amado, ser cuidado». El niño levantó la cabeza, sus ojos tímidos. Yo, gracias, señor. Pero no puedo. ¿Por qué? Preguntó doña Huina, con voz suave. Porque tengo que quedarme aquí. Esta casa es de mis padres. He prometido no abandonarla. Es el único recuerdo que tengo. Esa respuesta hizo que todos se quedaran en silencio. Vi en los ojos de don Tidar algo inusual, a la vez admiración y emoción. Marco, dijo en voz baja, un niño que sabe cumplir una promesa a sus padres es un niño en el que se puede confiar más que en nadie. Tomó la mano del niño y continuó. Si no estás listo, no te forzaré. Pero recuerda, la puerta de nuestra casa siempre estará abierta, no para pagar una deuda, sino porque te has convertido en parte de nuestra familia. Mientras el sol se ponía, la luz a través de la rendija de chapa iluminó el rostro de Marco. Inclinó la cabeza suavemente, mostrando una pequeña sonrisa, la primera sonrisa en muchos meses. Detrás, Dewa seguía riendo a carcajadas, extendiendo sus manos hacia su hermano Marco. Me quedé en silencio, sintiendo mi corazón aliviado. Quizás, el milagro no son las cosas que van más allá de la razón, sino cuando los seres humanos aún tienen la suficiente compasión para amar, incluso cuando no tienen nada. De camino a casa, miré por el espejo retrovisor, viendo a Marco todavía allí, pequeño, solitario en medio del barrio marginal, pero su mirada era más brillante que el atardecer. Sabía que Dios todavía lo estaba observando, y también me estaba guiando hacia una verdad que yo mismo no estaba listo para enfrentar. Esa noche, cuando todos dormían, me quedé solo en mi oficina. Sobre la mesa estaba el expediente de la explosión de la fábrica de hace años, una historia antigua que pensé que había sido enterrada. Abrí el archivo de nuevo. Mi mirada se detuvo en un nombre familiar. Darío, obrero de la fábrica de gas. Ese nombre me heló la sangre. Mi corazón latió con fuerza, y en mi cabeza resonó de repente la imagen del rostro amable de Marco, junto con los ojos de un hombre al que le debía la vida. Sabía que lo que Dios quería que viera no terminaba aquí. No pensé que una pequeña casa en medio de un barrio marginal pudiera hacer que mi corazón temblara así. El sol de la tarde madrileña caía. La luz se colaba por las rendijas de chapa oxidada, iluminando la vieja pared de madera manchada. El viento traía el olor a humo de cocina, a la lluvia restante y otro olor, muy difícil de describir. El olor a recuerdos. El niño llamado Marco estaba frente a mí, flaco, pequeño, sus ojos más serenos de lo que le correspondía por su edad. Junto a él estaba Dewa, el hijo que pensé que había perdido para siempre, ahora aferrado a la mano de su hermano como si temiera ser separado de nuevo. Detrás de ellos, la tabla de madera con la sencilla inscripción en tiza blanca. Dios ayuda a los que son pacientes y honestos. Ya había visto esa frase una vez, cuando vine a repartir caridad. Pero hoy, no era solo texto, era un despertar. Entré en la chabola, agachando la cabeza por el techo bajo. El espacio era estrecho, sencillo. Todo estaba cuidadosamente ordenado. Una vieja estera, un contenedor de metal con unas cuantas latas de plástico, y en el rincón de la pared, una foto vieja colgada torcida, con el marco de madera descolorido. Al principio no le presté atención, pero cuando el sol se filtró en el marco de la foto, me quedé petrificado. Sentí como si mi corazón estuviera siendo apretado. Me acerqué.
En la foto había un grupo de trabajadores posando juntos frente a la puerta de la fábrica de gas. Todos vestían uniformes grises, sus rostros manchados de aceite y polvo, pero sus sonrisas eran radiantes. Y en el centro estaba un hombre que nunca olvidaría. Dios mío, este es el hombre que me salvó de la explosión del tanque de gas. Toda la habitación se quedó en silencio. Marco me miró con los ojos muy abiertos, y la madre Carmen se cubrió la boca con la mano, sorprendida. Toqué temblorosamente la foto. Los recuerdos fluyeron como una marea. Hace muchos años, cuando yo era un joven empleado, un técnico en la fábrica de gas de las afueras de Madrid, ocurrió un terrible accidente. Una válvula de presión falló, el gas se filtró. El olor penetrante se extendió por todo el almacén, sonaron las alarmas, y la gente corrió en pánico. Yo estaba cerca del área de almacenamiento principal, una pequeña chispa de una soldadora, y ¡bum! El fuego estalló violentamente. Recuerdo claramente la escena. Todo el almacén explotó. El fuego lo cubría todo. Fui arrojado al suelo. Mi cabeza golpeó fuertemente un poste de metal, incapaz de moverme. En medio de las explosiones, escuché a alguien gritar: «¡Señor! ¡No se mueva!». Un hombre se abalanzó, con su uniforme de trabajo hecho jirones, cubierto de humo. Me sacó del área en llamas, cubriéndome con su propio cuerpo. Caímos en el césped exterior, justo a tiempo para escuchar otra gran explosión detrás de nosotros. Todavía recuerdo su rostro, delgado, curtido por el sol, sus ojos brillantes y amables, y una sonrisa tranquila en medio del caos. Cuando le pregunté su nombre, solo dijo: «Darío, señor». Solo quería ayudar. Después de ese día, fui trasladado al hospital, y él dejó su trabajo y desapareció. Intenté encontrarlo muchas veces para agradecerle, pero el nombre Darío era demasiado común, y las pistas se desvanecieron con el paso de los años. Hasta hoy, al ver ese rostro, entendí que Dios acababa de mostrarme lo que había estado buscando toda mi vida. Marco me miraba en silencio. Me giré hacia él. Mi voz se había vuelto ronca. «¿Tu padre era don Darío?» «Sí, señor», respondió con los ojos enrojecidos. Mi padre trabajó en la fábrica de gas. Murió en un accidente de tráfico de camino a casa después de un turno de noche. Sentí como un rayo en medio del silencio. Ese accidente, yo también lo había escuchado en las noticias. Un trabajador fallecido por atropello mientras regresaba a casa. En ese momento no me imaginé que era precisamente el hombre que me había salvado la vida. Me arrodillé, toqué el suelo frío, las lágrimas cayendo. Dios, qué pequeño soy ante ti. Vivo gracias a tu padre. Y hoy, tú has salvado a mi hijo. El aire se ahogó. La madre Carmen tenía los ojos llorosos, y Marco estaba allí, inclinando la cabeza en silencio. Habló entre sollozos. Mi padre solía enseñar que salvar a otros es salvarse a uno mismo. No imaginé que la persona que mi padre salvó fuera usted, señor. Me acerqué, tomé sus hombros. No, Marco. Eres tú quien me ha enseñado qué es la verdadera humanidad. Salvaste a Dewa. Me mostraste que la bondad de tu padre no ha desaparecido, está viva en tu corazón. La luz de la tarde se debilitó. Me giré para mirar la pared agrietada, el tejado de chapa con agujeros y las pertenencias hechas jirones. De repente, sentí un nudo en la garganta. Un padre que me había salvado, y su hijo vivía en estas circunstancias, entre basura y pobreza. No podía permitir que esto continuara. Me giré hacia Marco, y dije con voz grave: «Marco, tu padre me dio la vida. Ahora es mi turno de pagar esa deuda. Quiero que vengas a vivir conmigo, con Dewa. Me encargaré de tu educación, de tu futuro, y prometo que esta casa la voy a restaurar, y la llamaré Casa del Recuerdo de Darío».
Será el lugar donde la bondad y la humanidad se conserven para siempre. Marco se quedó paralizado. Miró alrededor de la chabola, donde resonaban las risas de sus padres, donde creció junto a Estrella, Dewa. Luego asintió suavemente, las lágrimas rodando por su rostro. Gracias, Señor. Solo le pido conservar esta foto y la enseñanza de mi padre. Tomé su mano. Tu padre no se ha ido, hijo. Sigue vivo en ti, en nosotros y en esta casa. Antes de irse, Marco se volvió a mirar la chabola por última vez. Tomó la mano de Dewa, el bebé que él había salvado, ahora sonriendo como la luz del sol. Las dos pequeñas manos se unieron, saliendo a la calle. La luz del final del día brilló en sus rostros. Dos niños. Dos piezas de un destino escrito desde la generación de sus padres. Caminé detrás, lleno de gratitud. La brisa de la tarde pasó, trayendo el olor a humo de cocina, a tierra, y también el olor a recuerdos. Levanté la vista hacia el cielo de Madrid, que se volvía naranja y dorado, susurrando: Darío. La deuda de antaño, hoy la he pagado, no con dinero, sino con amor. Cuando llegamos a la calle principal, Dewa miró hacia arriba y preguntó: Papá, ¿el hermano Marco se quedará con nosotros para siempre? Sonreí y respondí: Sí, hijo. Ahora no es solo tu hermano mayor, sino parte de nuestra familia. Marco sonrió, sosteniendo la mano de Dewa más fuerte. Vi las dos pequeñas sombras proyectarse largas sobre el asfalto mojado, reflejando la luz del atardecer. Una imagen que sé que nunca olvidaré en esta vida. Esa noche, cuando todos dormían, me senté solo en la habitación recién renovada en casa. Sobre la mesa estaba la foto de don Darío que Marco había traído. Toqué el rostro de ese hombre, susurrando: Gracias, Darío. Si no fuera por ti, quizás no habría vivido para presenciar el milagro de la bondad. Dios, de verdad, nunca se equivoca al escribir el destino. Afuera, el viento soplaba suavemente por el porche. Cerré los ojos y escuché como si alguien susurrara una respuesta en el viento. Una voz profunda y amable. Mi bondad. Mi hijo ya la ha pagado por mí. Y supe que esta historia realmente no había terminado. Porque lo que Marco trajo, la humanidad, el afecto y la fe, seguiría sembrando semillas en el corazón de Dewa, en mi familia, y quizás en aquellos que están leyendo esta historia.